Ataque a Midway, el visitante del futuro, capítulo 1. El mar olía a sal y pólvora lejana, mientras el sol apenas se asomaba en el horizonte del Pacífico. Fue ahí donde abrí los ojos tumbado en la cubierta de un portaaviones con el sol quemando mi rostro. ¿Quién eres?, gritó un marinero japonés apuntándome con un fusil. Me levanté aturdido, mientras las banderas del imperio japonés flameaban y aviones cero rugían en cubierta. Lo entendí de inmediato. Estaba en junio de 1942, justo antes de la batalla de Midway. Necesito hablar con tu almirante ahora. Van a perder esta batalla. Los soldados dudaron, pero mi ropa extraña, mis palabras y la desesperación en mis ojos los convencieron de que me llevaran ante un oficial con rostro severo, el almirante Nagumo. ¿Por qué dices que vamos a perder?, preguntó mirándome con sospecha. Respiré hondo y le dije: los americanos ya saben que vienen. Rompieron sus códigos, saben de su plan y los están esperando con una trampa. Sus portaaviones están al noreste de Midway, listos para atacar cuando menos lo esperen. Mostré un cuaderno que llevaba en mi mochila, con diagramas que había dibujado con prisa. Posiciones de los portaaviones estadounidenses, la hora aproximada en que lanzarían sus bombarderos en picado, y la táctica de distracción que usaron para hundir a la Akagi, Kaga y Soryu. Nagumo me miró pálido. ¿Cómo sabes todo esto? Vengo del futuro. Japón perderá esta batalla y después de ella, la guerra se irá cuesta abajo, pero si actúan ahora, pueden cambiar la historia. Hubo un silencio tenso. Los motores de los aviones seguían rugiendo mientras oficiales se acercaban para mirar mis dibujos. Les expliqué: no cambien las bombas en sus aviones de torpedos a bombas de carga general. Mantengan los cazas listos en el aire para cubrir la flota. Localicen los portaaviones enemigos al noreste y ataquen antes de que ellos ataquen. Y sobre todo, no subestimen los bombarderos en picado. Nagumo se giró hacia sus hombres. Preparen a los ceros y cambien el curso de los exploradores de inmediato. Mientras las alarmas comenzaban a sonar y las cubiertas se llenaban de actividad, me di cuenta de lo que había hecho. Estaba reescribiendo la historia con mis propias manos. ¿De verdad debería cambiar el curso de la guerra? ¿Qué pasaría con el mundo si el imperio japonés ganaba Midway? Pero mientras los primeros aviones despegaban para buscar a los portaaviones estadounidenses, me quedé en cubierta mirando el cielo, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Con el tono que deseas. Tú sabiendo que destruirán a lo americano y viendo regresar a los ceros tras un ataque seguro, con sensación de triunfo, tensión y un toque de realismo histórico. Ataque a Midway. El día que cambié la historia. El olor a sal y combustible de aviación quemaba mis fosas nasales mientras el viento del Pacífico azotaba mi cara. El Akagi vibraba bajo mis pies, vivo mientras observaba los ceros en alzarse en formación contra el cielo azul. Yo lo sabía. Sabía que esta vez los americanos no tenían ninguna oportunidad, porque yo les había dicho todo. Les había mostrado en un mapa improvisado dónde se escondían los portaaviones estadounidenses, su curso, las tácticas de distracción que iban a usar, los horarios aproximados, los patrones de vuelo de sus bombarderos en picado. Les enseñé a mantener los cazas en el aire, listos para interceptar y a evitar el error de cambiar las bombas a media operación. Les mostré todo, con una calma que heló la sangre del almirante Nagumo mientras escuchaba mis palabras. Hoy el sol naciente no se hundirá en Midway, le dije, y no se hundió. Desde la cubierta vi cómo las columnas de humo se alzaban en el horizonte mientras los exploradores reportaban: el Yorktown en llamas, el Enterprise alcanzado, otro portaaviones, el Hornet ardiendo. El rugido de los ceros regresando en formación, intactos, con el sol brillando en sus alas plateadas, era como el latido de un corazón triunfante. Se escuchaban gritos de victoria y puños levantados mientras aterrizaban uno por uno. «¡Lo logramos!», gritó un mecánico mientras corría a recibir a su hermano que bajaba del avión con una sonrisa extenuada. Yo solo me quedé ahí, en silencio, con el viento moviendo mi ropa del siglo XXI, mirando el mar que se pintaba de rojo y humo en el horizonte. Había cambiado la historia. El imperio japonés había aplastado a la flota estadounidense en Midway. Sabía que con esto todo sería diferente.
La moral japonesa no se rompería. Las islas del Pacífico caerían una tras otra, y quizás incluso Pearl Harbor caería en manos del imperio. El curso de la guerra cambiaría para siempre, pero en ese momento, mientras los pilotos descendían con sonrisas victoriosas y algunos levantaban el pulgar al verme, al extraño que había llegado de un portal para cambiar su destino, no sentí culpa. Solo sentí el peso de la historia sobre mis hombros y el rugido de los ceros regresando del ataque seguro, como un eco de una victoria que nunca debió ser, quedó grabado en mi memoria. Ataque a Midway. El telegrama que cambió el Pacífico. El cielo del Pacífico ardía de un azul impecable mientras las olas lamían el costado de la Kagi. Yo estaba allí, de pie, con el uniforme de un simple civil improvisado con ropas prestadas, mirando cómo los mecánicos cargaban torpedos en los aviones. Había llegado por un portal, un parpadeo de luz directo a junio de 1942. Sabía todo. Cómo perderían. Cómo los estadounidenses sabían sus movimientos. Cómo Midway sería su tumba. Pero no esta vez. El joven operador de radio, un muchacho delgado con lentes gruesos, estaba temblando mientras sostenía el telegrama que debía enviar a las otras unidades. «Oye, espera», grité al ver el número de clave incorrecto en la cabecera. «Ese código va a delatarnos. Es el mismo que los estadounidenses rompieron. Si lo envías, sabrán exactamente dónde estamos y cuándo moveremos a los bombarderos». Se quedó paralizado. El sudor le caía por la frente. En ese instante, lo entendí. Un simple error de un soldado japonés al enviar un telegrama era suficiente para destruir la flota. Tomé el papel, taché el encabezado y le indiqué una variante que había memorizado de un código no descifrado todavía en 1942. El muchacho me miró, confundido, pero asintió y envió el mensaje con las coordenadas de su nuevo plan de patrullaje. Con ese error evitado, pude sentarme frente a Nagumo y explicar mi nueva estrategia. Ellos esperan que ataquen Midway de frente, pero deben fingir un bombardeo, atraer a sus casas, y mientras sus bombarderos regresan a reabastecer, lanzar un ataque sorpresa a sus portaaviones por el flanco. Con esta maniobra, atraparán a sus aviones en cubierta mientras reabastecen y causarán el mayor daño posible. Nagumo me observó con un brillo extraño en los ojos. Si fallamos, Japón perderá todo. Si ganamos, Estados Unidos no podrá contraatacar en años, respondí. Cuando la batalla comenzó, vi desde la cubierta cómo los ceros escoltaban a los bombarderos por una ruta distinta, mientras los exploradores reportaban la posición real de los portaaviones enemigos. Vi a los aviones estadounidenses sobrevolar Midway en busca de la flota japonesa que no estaba allí. Vi cómo mientras sus pilotos se reabastecían, los bombarderos japoneses descendían sobre sus portaaviones, como halcones sobre presas distraídas. El Yorktown, el Enterprise y el Hornet ardieron en llamas mientras columnas de humo ennegrecían el cielo. Todo por un telegrama que no se envió con el código equivocado. Todo por una nueva estrategia que jamás existió en esa historia. Al final, mientras el mar ardía y los sobrevivientes americanos eran capturados, me senté bajo el sol del Pacífico, sintiendo el aire salado y la victoria en la piel. Sabía que había cambiado el mundo. Solo esperaba poder vivir con lo que había hecho. Ataque a Midway. El oído del Imperio, junio de 1942. Océano Pacífico. El viento frío me golpeaba el rostro mientras las olas rompían suavemente contra el costado de la Kagi. Había llegado a este tiempo por un portal que se cerró detrás de mí, dejándome con una sola certeza. Si no hacía nada, Japón perdería la guerra aquí. Me gané un sitio entre los operadores de radio gracias a lo que sabía. Me senté con un auricular antiguo en la oreja, mientras los transmisores crepitaban con el ritmo de claves Morse. Fue allí donde lo escuché. Udugyakhand. Take. The calling all units to attack at Midway. Los estadounidenses daban órdenes a sus pilotos y comandos costeros en Midway. Las frecuencias estaban calientes, sus nervios a flor de piel. Yo lo sabía. Esperaban que Japón viniera, confiados en la trampa. Pero ahora, escuchando sus telegramas, conocía cada movimiento antes de que ocurriera. Horas después, desde la cubierta de la Kagi, vi cómo nuestros marinos abordaban los portaaviones americanos dañados,
izando la bandera del sol naciente sobre el Yorktown, asegurando la pista del Enterprise mientras los tripulantes rendidos eran llevados con las manos en alto. Los ingenieros japoneses trabajaban con rapidez, evaluando los hangares, asegurando las bombas y torpedos de los estadounidenses para usarlos contra su propia flota. En el horizonte, el sol se reflejaba en los mares, tiñendo de rojo las olas como una advertencia. Habíamos hecho historia. Habíamos capturado sus naves. Pero mientras observaba a los prisioneros americanos caminar con la cabeza baja, mientras los ceros pintados con marcas blancas se alineaban para despegar desde 1911, la cubierta del Yorktown capturado, me pregunté cuánto de mi alma había entregado para lograr esto. El joven prisionero me había dicho que estaba haciendo mal. Tal vez tenía razón. Tal vez no. Pero mientras el rugido de los motores llenaba el aire y el imperio se alzaba sobre las aguas, solo pude cerrar los ojos y aceptar el mundo que había ayudado a construir. Ataque a Midway, el telegrama de México. El rugido de los ceros que volvían a Midway recién conquistada vibraba en el aire mientras el sol naciente bañaba la pista en tonos dorados y rojos. Caminaba por la base recién tomada, observando a los ingenieros japoneses mientras pintaban sobre los hangares calcinados, preparándolos para recibir los aviones que despegarían al amanecer. Habíamos ganado Midway, pero yo sabía que no bastaría. Los estadounidenses tenían recursos infinitos, fábricas, aviones, barcos y sobre todo petróleo. Recordé de golpe, como un latigazo, algo que había leído en mis clases de historia en mi mundo. En Alaska y California había grandes depósitos de petróleo, decisivos para el esfuerzo bélico de Estados Unidos. Si podíamos cortarles ese petróleo, su maquinaria de guerra se detendría. Pero otro pensamiento me heló el alma. México declararía la guerra a Japón y Alemania tras el hundimiento de sus barcos y ataques a sus costas, uniéndose a los aliados, ayudando a los estadounidenses con recursos y bases aéreas. No podía permitirlo. Esa noche, mientras la brisa salada movía la lona del improvisado puesto de radio, escribí un telegrama con mano firme. Al mando imperial. Propongo contacto con representantes en México antes de que declaren la guerra. Ofrecer cooperación, respeto a su soberanía y petróleo de Alaska y California en cuanto se tomen. Convencerlos de mantenerse neutrales o unirse a nuestra causa. El operador de radio japonés me miró con desconfianza, pero obedeció mientras transmitía la señal codificada en la frecuencia segura. Mientras esperaba respuesta, caminé por la pista con el olor de queroseno y pólvora impregnado en el aire. Observaba las luces tenues de los ceros estacionados, listos para partir al amanecer, mientras las olas rompían suavemente en la costa. Pensé en el mundo que estaba construyendo. Tal vez convencer a México de unirse o mantenerse neutral significaría que su gente no sufriría bombardeos en Veracruz, que sus barcos no serían hundidos. Tal vez podrían negociar un futuro distinto, lejos de ser peones de los aliados, o tal vez solo estaba extendiendo la guerra más de lo que debía. Esa madrugada llegó la confirmación del mando imperial japonés. Telegrama recibido. Procederemos con cautela. Si podemos apartar a México de los aliados será su victoria, y del imperio. Mientras me sentaba sobre una caja de municiones, mirando el amanecer sobre Midway conquistada, entendí que había cambiado algo más que una batalla. Había abierto un nuevo camino para la guerra, uno que comenzaba con un simple telegrama, y que podía terminar con un imperio controlando las rutas del petróleo en el Pacífico, mientras México observaba en silencio, sin interferir. Y aunque mi mente se llenaba de preguntas, en ese instante solo escuché el rugido de los aviones que despegaban, cortando el cielo, cargando con ellos el peso de mi decisión. Nota. Recorte un pedazo porque era violento. Ataque a Midway. Capítulo 2. El plan de Alaska. Midway ardía de vida mientras los aviones ceros pintados con marcas blancas despegaban y aterrizaban sobre las pistas reparadas. Desde una torre improvisada de comunicaciones, yo observaba los mapas que se extendían sobre una mesa de madera gastada. Estados Unidos se estaba preparando para una contraofensiva masiva, pero yo conocía sus puntos débiles. Alaska, California. Petróleo. Si tomábamos Alaska,
Bloquearíamos sus rutas de suministros y cortaríamos una parte del petróleo vital que se transportaba hacia sus factorías. Si bloqueábamos California, obligaríamos a sus portaaviones a retroceder y sus submarinos a dispersarse para proteger su costa. Era arriesgado, pero si funcionaba, paralizaríamos a Estados Unidos. Esa noche, en un cuartito oscuro de la base de Midway, conectamos con un contacto japonés en la Ciudad de México. Era un intermediario, un diplomático con un nombre falso y un pulso de acero. La línea de radio crujió. Los generales mexicanos aceptaron conversar, pero no confían en Alemania. Está bien, dije con firmeza. Japón negociará con México sin Alemania. Les ofreceremos mantener su soberanía y ayudarles a proteger sus puertos del Atlántico mientras bloqueamos California. A cambio, queremos que permanezcan neutrales mientras avanzamos sobre Alaska y la costa del Pacífico. Hubo un largo silencio al otro lado. México no quiere aliarse con los nazis. Odian sus políticas y temen que los traicionen. Entonces no lo harán, respondí. No necesitan aliados, necesitan mantener su país a salvo mientras hacemos lo que tenemos que hacer. Lo considerarán. La transmisión se cortó, dejando un zumbido en mis oídos y el eco de mis propios latidos. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación militar. Sobre los mapas trazamos líneas de avance. Fase 1. Tomar las islas Aleutianas con un desembarco rápido, usando portaaviones capturados en Midway como caballos de Troya, para establecer aeródromos avanzados. Fase 2. Desplazar submarinos a bloquear San Francisco y Los Ángeles, forzando a Estados Unidos a dispersar su flota en vez de concentrarla. Fase 3. Realizar ataques de distracción sobre las refinerías de California, mientras Alaska se aseguraba completamente. Fase 4. Abrir canales con México para reabastecimiento de alimentos y recursos a través de rutas neutrales. Mientras tanto, el intermediario japonés me envió un mensaje secreto. México ha aceptado mantenerse neutral, siempre que no haya trato con Alemania, y se garantice que sus costas no sean atacadas. Consideran a Japón un mal necesario frente a la arrogancia de los estadounidenses. Sonreí, aunque sentí el peso de la responsabilidad hundirse en mis hombros. Había logrado que México negara la alianza con los alemanes, asegurando que el país no se convirtiera en un campo de batalla. Había protegido millones de vidas mexicanas de bombardeos y ocupación, aunque con ello, estaba ayudando al imperio a sostener una guerra más larga. La noche antes de partir hacia Alaska, salí al exterior de la base, respirando el aire frío del Pacífico. Vi el reflejo de la luna en el mar. Sabía que esta no era la historia que había aprendido en mi mundo. Sabía que cada paso que daba para asegurar esta nueva victoria cargaba un precio en vidas. Pero mientras los motores de los aviones rugían, mientras las luces de las cubiertas se encendían para preparar la flota hacia Alaska, solo pude cerrar los ojos y repetirme: esta vez, la historia será diferente. Ataque a Midway. Capítulo. Último minuto. El amanecer sobre Midway era un fuego rojo en el horizonte mientras los aviones ceros rugían en círculos, listos para despegar. Yo observaba desde la torre de control improvisada, con los mapas abiertos y el cronómetro en mano. Hoy era el día. El ataque final a la flota americana debía iniciar en exactamente 43 minutos, pero algo estaba mal. Un oficial japonés entró corriendo con el rostro pálido, sudoroso bajo su casco. Se inclinó con rigidez. «Tenemos un mensaje urgente. Interceptamos un telegrama en clave enemiga. Algo sobre un ataque al Hijo del Sol». Mi mente tardó un segundo en procesarlo. El Hijo del Sol. Era el príncipe Nobuhito, enviado por el emperador como observador a Midway para presenciar la victoria del imperio, viajando en secreto a bordo de un destructor camuflado para elevar la moral de las tropas. Un ataque estadounidense, si llegaban a localizarlo, podría matarlo en Midway y destruir al imperio desde adentro. «Retrasen el ataque», ordené con voz fría, mientras los pilotos me miraban confundidos. «Pero señor, ya estamos listos. Retrásenlo 10 minutos ahora». Tomé el radio y me comuniqué directamente con el capitán de la Akagi. Código Sora 23. Mantengan a los ceros en cubierta. Hay un riesgo de ataque al invitado imperial. Verifiquen la zona antes de lanzar nada. Los minutos parecieron eternos mientras el reloj avanzaba. Denle like y suscríbase para traerle más videos.
El rugido de los motores detenidos vibraba en la pista. Los mecánicos miraban el cielo con ansiedad. Los marineros en los cañones antiaéreos giraban las miras buscando sombras en el amanecer. Entonces, llegaron. 4 bombarderos torpederos americanos adelantados y perdidos descendieron en picada sobre Midway, buscando objetivos. Creyeron que el destructor camuflado era un portaaviones. Los cañones antiaéreos japoneses tronaron. Los ceros despegaron a toda velocidad, cortando el cielo como cuchillas. Vi un bombardero explotar en un destello naranja, luego otro, mientras el tercero caía al mar humeante. El cuarto, con su cola ardiendo, se estrelló en el agua antes de alcanzar el destructor. El Príncipe estaba a salvo, pero ese retraso de 10 minutos lo cambió todo. Los operadores de radio reportaron: los estadounidenses están reposicionando sus portaaviones al norte. Han adelantado su formación por el retraso de nuestro ataque. Y en ese instante entendí. Este retraso me había dado la oportunidad de cambiar la estrategia completa. Me reuní con el almirante Nagumo en la sala de mando improvisada. Si atacamos ahora no será un ataque frontal, le dije apuntando al mapa. Tenemos sus coordenadas exactas gracias a la triangulación durante el retraso. ¿Un ataque de pinza?, preguntó Nagumo con los ojos brillando. Asentí. Lanzamos 2 oleadas. Los ceros desde Midway atacarán por el sur, mientras nuestros portaaviones capturados y el Akagi lanzarán desde el noreste. Los atraparemos en un cruce de fuego. Nagumo sonrió por primera vez en días. Salvaste al príncipe y ahora salvarás al imperio. Esa tarde, mientras los ceros se elevaban nuevamente con el sol en sus alas, yo sabía que habíamos cambiado la historia. Un intento de asesinato contra el príncipe de Japón había retrasado el ataque solo unos minutos, pero había permitido que trazáramos una nueva estrategia, una que podría quebrar la columna vertebral de la flota estadounidense en Midway y asegurar la victoria del imperio. Miré el mar, sintiendo el viento golpear mi rostro mientras los motores se elevaban hacia el cielo, y me dije en silencio: el tiempo lo cambia todo. Incluso una guerra ataque a Midway. Capítulo: 2 frentes, 2 decisiones. El mar en Midway estaba calmo, demasiado calmo, mientras el sol se alzaba sobre las olas con reflejos de fuego. Los ceros estaban alineados en cubierta, listos para un nuevo ataque contra los remanentes de la flota estadounidense. Yo miraba el cielo y sentía en el aire que algo estaba por romperse. Fue un telegrama codificado lo que llegó primero. Alemania ha firmado una paz secreta con los aliados en Europa. Han traicionado al pacto. Se retiran del Pacífico. Me quedé en silencio, sintiendo un vacío en el estómago. Los alemanes habían prometido mantener ocupados a los británicos y estadounidenses en Europa, obligándolos a dividir recursos. Ahora, habían firmado su paz vendiéndonos por conveniencia, dejando solo al imperio japonés en la tormenta. No tuve tiempo de procesarlo. Ese mismo día llegaron reportes de Sajalín y las Kuriles. Fuerzas de la URSS han cruzado la frontera. Han iniciado ataques en nuestras posiciones del norte. La Unión Soviética había roto su pacto de no agresión, atacando en medio del caos. El imperio estaba atrapado en 2 frentes: el Pacífico contra Estados Unidos y el norte contra la URSS. Esa noche, en la sala de mapas improvisada en Midway, el almirante Nagumo me miró con el rostro demacrado. Estamos en medio de 2 incendios. ¿Qué hacemos? Si regresamos, dejamos el Pacífico. Si avanzamos, dejamos nuestras islas abiertas. Miré el mapa, sintiendo el pulso retumbar en mis sienes. Tenía 2 opciones: retirar la flota, defender Japón y Manchuria. Avanzar ahora, aplastar a la flota estadounidense en Midway, cortar sus suministros de Alaska y California, forzándolos a una paz rápida antes de que la URSS avance demasiado. Tomé una respiración profunda y respondí con calma: avanzamos. Nagumo alzó una ceja. ¿Estás loco? Si nos retiramos, pelearemos en casa y perderemos todo. Si aplastamos a los americanos aquí ahora, les forzaremos a negociar, les diremos paz o quemamos su costa. Y luego podremos girar toda la flota al norte para enfrentar a la URSS.